Ya sé, se me ocurrió una idea, cayó en la punta de mi lengua y no la quiero abandonar. Lo sé, le falta una cosita, cambiar alguna partecita, le falta una vueltita más. Buenas, esto es Le Falta una Vueltita, un podcast de publicidad, y hoy estamos con Rodrigo Figueroa Reyes. Hola a todos, ¿cómo va? Bueno, Rodrigo, contanos un poco si desde pendejo ya te gustaba la publicidad. Te digo, en la secundaria, o cómo arrancaste, cómo era esa época. Está bueno eso, ¿no? Porque siempre todos se agarran y dicen, che, bueno, yo nací y ya quería hacer avisos, no sé qué, no, yo no, todo al revés. Digo, con mis amigos, éramos vagos, ¿viste? Estábamos en una esquina, yo qué sé, y mis viejos me dijeron, mira, o te vas a laburar o te vas a estudiar. Y como yo no tenía ganas de laburar, dije, tenía un tío, abuelo, que era el vicerrector de la Fundación de Altos Estudios, pero es una linda historia. Llego y digo, bueno, publicidad, me dicen, a ver qué onda. Llegué y creo que a la tercera clase que tuve me agarró la locura descontrolada que a todos los publicitarios les pasa, que dije, Es esto. este es mi mundo, y me iba caminando a las 5 esquinas donde estaba David Rato, que tenía todos los avisos, viste, en la vuelta, y los tenían todos ahí puestos, y yo decía, uy, David Rato hace todo él solo, viste, que no tenés ni idea de lo que pasa, ¿no? Entonces, yo creía que David Rato era el que hacía todos los avisos. Yo quiero ser como David Rato. Claro. Che, ¿y ahí en qué agencia te metiste en rato? ¿No? No, me fui a una agencia chiquita que se llamaba Folatel y Asociados, que vendían, que está bueno empezar de abajo. Yo era cadete y era cadete de avisos clasificados. Me iba a La Nación Mirá. a llevar. Pero seguía yendo siempre a lo de Rato, porque seguía estudiando en la Fundación de Altos Estudios, que es el lugar donde fui a estudiar. Iba a ver y como los cambiaban una vez por semana. Entonces, mi sueño era entrar en Rato, y un día fui, dejé el currículum. Y también otra linda historia, otra argentina, nadie tenía teléfono, la única que tenía teléfono era mi abuela. No había teléfonos en las casas. Ustedes son muy chicos. Hoy todos tenemos celulares. Todo. Se vendía un departamento con teléfono, como cuando Qué antes locura. decían tiene HBO. Entonces, se vendía un departamento con teléfono. Mi abuela era la única que tenía teléfono. Y dejé el currículum a la mañana de un día, y mi abuela llegó en un remis, tocó el timbre de la casa donde vivíamos, ahí en Bécar, San Isidro, y dijo, mira, vine, ¿qué haces acá? Vine porque parece que era importante. Mañana a las 9 de la mañana tenés que estar en una agencia que se llama Rato. Me insistieron mucho con que tenés que ir, pero yo dejé el currículum hoy a la mañana, sí. Cuando llegué al otro día, había un pibe que era el jefe de cadetes, imagínate, había 8 cadetes, y el jefe de cadetes, que me conocía, Álvaro Montilla, me conocía por mis primos, que cuando vio el apellido dijo, uy, Rodrigo, sí. Bueno, lo contratamos a Rodrigo. Un toque de suerte tenés que tener, Claro. porque llegó el currículum como llegaban 200. Y todos los cadetes querían ser creativos. Todos querían ser creativos o algo. Y entonces yo también empecé ahí a dar vueltas dentro de la agencia, había mucha gente conocida. Estaba Fabiana Renault, Esteban Martucci, que falleció el año pasado. Estaba Fernando de Olmos, era el director general creativo, Claro. que venía de Gaulan, ¿viste? Y muchos, había mucho Martín de Luca, bueno, mucho creativo conocido de aquella época. Y me acuerdo que empecé a Pablo Zúñiga, empecé como, che, quiero ir a hacer avisos. Y Fabiana, muy querida, la conocen a Fabiana. Sí, sí. Fabiana, aparte profesora, todo con su vocación de docente, me agarró y dijo, bueno, vení, como buena maestra, vení. Un aviso es así, tenés que abrir el texto planteando algo, después tenés que hacer un desarrollo y cerrarlo de alguna manera con un titular con gancho. Y nada, me puse ahí a practicar con ella y a ver qué onda. Y con todo el grupo de creativos. Y Fernando Bea Olmos pasaba y decía, ¿por qué está Rodrigo acá el cadete? No, porque quiere ser creativo. Todo pasaba.
Y estaba David Rato vivo. ¿Cuántos años tenías? Era más grande, empecé grande. Creo que tenía 21. No tenía 18, viste que todos los chicos hoy empiezan 18. Claro. No, tenía 21. Y me metí y yo era cadete y la mitad del tiempo estaba ahí y me empezaron a dar un trainee. La mitad del día empecé a hacer eso, pero me dijeron 8 de la mañana tenés que arrancar hasta las 3 de la tarde, que es casi 8 horas de laburo, que en realidad era menos la hora de comida. Y Claro. yo no comía y ya a las 3 de la tarde arrancaba hasta las 8 de la noche como creativo, como trainee. Laburaba 12 horas por día. Hermoso. Tremendo. Che, y ahí fuiste creciendo en rato, ¿y qué? O sea, ahí te volviste senior o No, cómo no, siguió. no era redactor, épocas locas. Pensá que en el año, yo entré a laburar de cadete en el 87, en el 88 me dan el trainee, hasta el 90, 2 años, cadete, 3 cadete, medio trainee, y me voy en el 89 me voy a trabajar a Gaulan. Estuve 2 años. ¿Por qué te vas? Porque quería ser creativo y ahí no había lugar, sí, aprendí un montón. Fernando se recontra calentó como si fuera un director técnico, viste, de estás queriendo salir a la cancha y te estamos llevando de a poco, viste, Claro. era una cosa así. Y me fui a laburar a Gaulan y cuando llegué vino la primera hiperinflación y me sacaron a la calle a los 2 meses, que era una cosa. Pensá la hiperinflación en la Argentina, de vuelta, ustedes son muy chicos, habrán escuchado. No, sí, sí, sí. ¿Y ahí qué pasó? La hiperinflación y... Me fui a la calle, también, ¿Y volviste a tocar puertas? toqué puertas, la dejé en un lugar que se llamaba Nueva Dirección en Comunicación. Pepe Albistur, un personaje que después fue secretario de Comunicación del gobierno, kirchnerista, yo qué sé. Yo no me he llevado muy bien con los kirchneristas nunca, Después vamos a hablar de eso. pero que es gracioso. Y después cada vez que me lo encuentro a Pepe me dice, ahí va el creativo de derecha, el antiperonista. Ya somos amigos, buena onda. Y fui, toqué la puerta, Nueva Dirección, y hay un tipo que se llamaba Horacio Castelli, que venía de los medios, y me tomó y estuve como 2 años y pico hasta que me fui a Graffiti. A ver, con Fabiana de vuelta, ya como mi jefa. ¿Y ahí ya Claro. fuiste como junior? por Ahí fui ejemplo? como junior. Y ahí Sí, sí. a laburar solo creativo como junior. Ella estaba como junior en Nueva Dirección, pero Nueva Dirección era una agencia que tenía la cuenta del Banco Provincia y yo no tenía jefe, era ganas y hacer lo ¿Y que viniera. en esa época ya eras antikirchnerista, digamos, aunque no existía el kirchnerismo? No, ¿O qué no. era? La agencia de Pepe Albistur era la que le hizo la campaña a Carlos Saúl, Mirá, la que hizo síganme, no los voy a defraudar. mirá. O sea, laburaste en esa campaña. No, estaba ahí, la veía de rebote. Claro. La veías. Era una agencia hiperperonista. Yo me reía, digo, no me importaba. No, a mí me agarró la locura del kirchnerismo más 2005, una cosa así. Ok. Después de que asumió Néstor, Claro, me agarró cuando una se cosa. creó, cuando se creó. Claro, cuando apareció el kirchnerismo y. Nada tampoco del otro mundo, porque tengo amigos también kirchneristas, tú tampoco hay que ser tan. Pero sí me agarró como una cruzada después ya hablaremos, de hasta escribir en un medio, hasta llegar a escribir en un medio. Claro, ir en contra de eso. Obviamente. Sí, que no estaba de acuerdo. ¿Y eso te perjudicó en algún momento en tu vida laboral, por ejemplo, de que capaz que alguna marca decía no quiero estar con él, no quiero laburar con él? No, colegas, Solo colega. colegas, amigos, que eran kirchneristas. Que yo pasé a ser como si fuera, viste, che, el panel, viste, el facho, por decirlo de alguna Claro. manera. Clientes, no, yo creo que felicitaban todos, y los clientes son todos vos- antica. Y buscan resultados también. ¿Eh? Buscan resultados. Sí, claro, pero digo, en algún punto era si te leían, porque yo empecé a escribir primero en las redes sociales, cuando Facebook era como un boom. Y ahí yo empecé a escribir y la verdad que escribí y tenía como miles de likes, yo qué sé, y después me llaman de un medio, que ahora después lo hablamos, de Infobae, y me pongo a escribir una columna. Pero la realidad es como que yo escribía porque quería escribir, no había ninguna... Y como vi que venían, seguí escribiendo, Claro. y la verdad que era como... No, además, o sea, la publicidad o los ámbitos creativos en general siempre tienden a ser más progre.
Y o sea, ser de derecha en el ámbito del cobre siempre es como Todavía sí, revolucionario. tengo que me he peleado en su momento, no peleado, pero como que con discusiones graciosas con, no sé, Martín Mercado Sí, en el Festival de Cannes. Lo cuento porque aparte soy amigo de Martín y buena onda. obvio. Nos sirve además. No, pero estando con Martín y que me decía, contame qué gobierno fue mejor desde la época de Néstor de Alfonsín al día de hoy. Como si fuera, viste, feliz domingo, empezando ya. Digo, cualquiera, le digo, boludo. Y aparte que me venís a plantear esto en el Martínez con la Croisette y el Mediterráneo de fondo. O sea, estamos en el medio del emblema del capitalismo, pero eran cosas divertidas, yo qué sé. Sí, sí. A veces cada uno, está bien, cada uno puede pensar distinto. Hoy fíjate que se abrió la Matrix, se abrió otra vertiente, los libertarios. Claro. Digo, Siempre es aparece algo. otra cosa, Sí, claro. después también podemos hablar de eso. Sí, Pero podemos ver a ver qué. siguiendo tu carrera, o sea, ¿cómo fue que te volviste senior, después director creativo, director general creativo? ¿Y cómo fuiste viviendo? Mi primer laburo grosso, así como publicitario, fue en graffiti con Fabián, Ariel Pari y un montón de otra gente. ¿Ahí a qué edad fue? Más o Ahí 92, 26 años. Mm, Porque yo empecé de grande, ¿sí? Claro, sí, sí, 25, sí. 26 años. Y empecé a hacer las primeras campañas, yo qué sé. Y la verdad que a partir de ahí no frené. Porque de ahí me fui a Pragma en una época en la cual querían como cambiar la agencia y se trajeron un montón de creativos. Estaba Bobby Ventura, que era como el que trataba de... Bobby Ventura, no sé si lo conocen, ¿no? Un sí, creativo sí, también, sí. que levantó como un poco, tomó a un montón de gente y dijo, bueno, vamos a hacer un cambio. Y eso fue del 93 al 96, que me llama Fernando Vega para ir de director creativo a Casares y me presenta como, bueno, yo soy un boludo bárbaro porque lo traigo a este y en un año se va a ir. Mm. Y dicho Porque y vos te hecho, habías ido antes a Aulan. Por claro, eso. exacto. No, pero se va a ir porque va a crecer. Él me Ah, ok. vaticinaba como que yo iba a hacer. Y en el año 96 hice mi primer, ya venía haciendo cosas, pero hice como mi primer publicidad que armó quilombo por lo menos, que fue la del Círculo del Creativo, la del Círculo de Creativos que logaban al pibe. Esta fue, no sé si se acuerdan. Fue una promoción del Círculo de Creativos que era en el medio de un lugar gigante, Mm. tres mafiosos así, mirando a otro que lo agarraba y lo metía y hacía el submarino. Fue un quilombo. En ese momento le levantaron del aire. La Nata lo puso tortura en la publicidad en página 2. Me hice amigo de la Nata después. Por ¿Esto eso. vos lo festejabas o lo sufrías en ese No, momento? yo lo festejaba, pero no sé, todo el mundo te puteaba, ¿viste? Y yo para mí Claro. no estaba hablando de desaparecidos, para mí era una película de la mafia. Mm. No podía entender de ligar de que el submarino tenía que ver con los desaparecidos. Hoy lo veo y digo, sí, era un inconsciente. Pero no estaba instalado todo eso y para mí esto era una película de la mafia. Claro, en ese momento podía ser. Claro, porque era una película de Scorsese para mí, las Claro. que yo veía, que le estaban haciendo submarino, música, coso, esto. Lo hicimos con Lucho Venter hasta que en un momento, 50 segundos, hasta que al pibe lo sacan ya casi a punto de morir y dice, ok, voy a agrandar el logotipo. Ah, Y entonces se armó. Qué bueno. Y si se salvó alguna idea, escribíla. Y se armó un kilo. La Nata poniendo tortura en la publicidad, políticos hablando, no, cuando me hicieron el submarino a mí, ¿no? Un rollo de después eso. lo vamos a buscar y lo vamos a poner en el capítulo. Sí, está buenísimo. Digo, fue muy divertido. Y después, cuando dice, ok, voy a agrandar el logotipo, viene música de ABBA. Nada que ver. Nada que ver. ¿viste? Claro. Y todo como arriba, si se salvó alguna idea, salvale. Y se agrandaba el logotipo del círculo. Y una pregunta, con respecto. Pará, y para terminar esto, yo por primera vez voy al Festival de Cannes en el año 97. O sea, eras bastante pendejo. Claro, voy al Festival de Cannes por primera vez en el año 97, no como jurado, a ver algo, y se proyectó esto que había sido un gran quilombo, nosotros le escribimos. Mm. Ganó un León de Plata y en Cannes fue uno de los más, no ganó un León de Oro, no lo voy a contar porque alguien votó en contra, un argentino, para que sea el León de Oro.
Hay picante. nada más que para joder, y que era jurado, si quieren busquenlo, no importa, y en el festival era ovacionado. Claro, algo muy disruptivo. Era una locura, ¿no? Porque aparte era un chiste que lo Sí, era entendían gracioso. todos como, ok, voy a agrandar el logotipo, era lo que le pasaba a todo el planeta. Sí, es el Que venía insight el más cliente y común. decía, agrandame el logotipo. A este le hicieron una tortura para eso, era la exageración. Para un festival, el Círculo de Creativos que te decía, si se salvó alguna idea, inscribíla. Claro. Cerraba redondo, ovación, todo. Y yo estaba sentado y decía, fue la primera vez que entiendo que digo, puta, hay veces que en tu casa tal vez no te entienden y afuera es un éxito. Y hay veces que a lo mejor acá es un éxito y cuando vas allá no le importa nada a nadie. Una linda enseñanza. Está bueno. Con respecto a la edad, vos, más o menos a los 29 años, puede ser que fuiste director general creativo Sí. de una agencia. Con respecto a lo que pasa hoy, puede ser que hoy, a esa edad, es medio raro por ahí. Puede ser que haya, pero es medio raro. No es tan común que alguien a los 29 años sea director general creativo. Con respecto a lo ¿En que- aquel momento o ahora? No, ahora. En aquel Ahora momento no son sí. directores generales creativos a los 29. No, La verdad que diría no. que no. Ah, ok. La gran mayoría de las Para agencias. saber, digo. No, la gran mayoría de las agencias no. Capaz que un poco más grande, capaz que hay alguno que sí. Era otra época, era una prepotencia, había una generación. Vos pensás que del otro lado, nuestra referencia era Naguchi y Bachetti, que son más grandes que yo, pero eran como de una locura que llevaba a todo el mercado a que se enloqueció. Eran un poquito los libertarios de aquel momento. Ramiro y Carlos es como que irrumpieron de una manera en donde descontroló todo. Yo llevo a los 29 años también de prepotente. El comercial del Círculo de Creativos, pensá que vos me preguntás, che, ¿y cuándo empezaste? Y tenía 25, 26, y a los 29 ya estaba manejando una agencia. Que no solo esto, eras director general creativo, no de una agencia como las que hoy, que no es desmerecer, digo, porque la economía te lleva a que las agencias son más chicas. Yo manejaba un departamento creativo de 50 creativos. Claro. No, Pero es- vos crees que hay algo de, 50. Ah, no se puede creer. hay algo de Un montón. responsabilidades que en esa época vos podías tener con respecto a ahora? ¿Son distintas las capacidades? ¿Era distinto a la época? ¿Era más fácil o era más difícil respecto a hoy? Yo creo que era más inconsciente. Yo me metí y decía, acá hay que revolucionar todo, vamos para adelante. Hemos hecho un montón de cosas en Pragma muy locas, que para Pragma era como hoy, no sé, hacerlo en una agencia intrascendente absoluta, porque era una agencia enorme, pero que nunca había hecho nada, y ganamos Leones en Cannes. La verdad que hicimos un montón, y sobre todo con Telefónica era como la previa a algo que después hice ya yéndome a DDB, que es la siguiente. Pragma tuve dos etapas. La primera que me llama Bobby Ventura, me voy a Casares con Fernando. Fernando dice, este se me va a ir en un año y me vuelvo a Pragma como director general creativo. Claro. Me fui como redactor, Diste me como el tomaron como superstar. director creativo en un año en Casares y me fui como director general creativo a Pragma. Y ahí sí fue cuando dije, che, si me traen, bueno, necesito tener la libertad, en donde vos pensás que Telefónica en aquel momento, que era una cuenta de 40 millones de dólares en la Argentina del 1 a 1, a los creativos le pagaban más por trabajar en Telefónica. Mirá. Porque nadie quería trabajar porque era un cliente. Y yo cuando volví dije, miren muchachos, todo bárbaro, para mí pensar que unos creativos van a cobrar más guita por trabajar en una cuenta que supuestamente es un castigo, yo todo lo contrario, si tiene 40 millones de dólares de presupuesto, me quiero ir a Telefónica y quiero ir a discutir, sobre todo cuando del otro lado tenés a Gulli Bachetti trabajando en Telecom, que todavía no había sido la llama que llama. Venían haciendo cosas interesantes. Claro. Digo, che, esto no debería ser un drama, debería ser algo. Una oportunidad. Entonces, permítanme ir a hablar con los de Telefónica. Me voy y me siento con Juan Benner, Era el de Telefónica. sí, el número 1 de comunicación de Telefónica, y le digo, Juan, un crack total, le digo, Juan, escúchame, ¿cómo puede ser que del otro lado estaba Martín Larumbe, un montón de gente que era como la revolución de los Agulli y Bachetti que venían trabajando? Le digo, Juan, ¿cómo puede ser que acá sea como un karma laburar para tu cuenta? Por mí nada, me dice. O sea, a mí me traen unas mierdas así. Concreto. Yo trabajo con Pragma, lo digo ahora porque ya pasó todo.
y Pragma desapareció. Y a mí Pragma es como muy... es la agencia que tiene la cuenta, me trae cosas muy institucionales, yo qué sé, no sé si hay algo bueno, te propongo, le digo, fue incluso hasta un poquito más, como, pero ustedes que tienen miedo, no sé qué, y el otro era como, sacó pecho y dijo, no, para, si a mí me traes ideas buenas, yo las apruebo. Bueno, es un trato. Yo te voy a empezar a tener ideas con el equipo que estén buenas, pero si vos las aprobas, si son buenas en serio, las aprobas. Y ahí vino toda una historia que empezamos a levantar de a poco, con campañas que hoy son un chiste, ¿viste? Pero era, no sé, transferencia de llamada. Había un servicio en aquel momento que vos transferías tu llamada a otro lugar. Imagínate lo que son. Qué locura. Qué locura. Transferías tu llamada, no había celulares. Te ibas a comer a lo de tu vieja y transferías la llamada de tu casa a lo de tu vieja. Para así, si te llamaba alguien. Y entonces el spot de aquel momento era una pareja que se estaban yendo de la casa, iban al teatro, habían llegado como tarde, yo qué sé, y de golpe sonaba el teléfono en la hora de teatro y los actores cortaban porque era como que estaba fuera del coso y atendían y preguntaban, ¿hay algún Fabián Albinati en la sala? Le pusimos el nombre Albinati, que era un director de cuentas, que se había transferido la llamada a la obra de teatro. Para aquel momento era, hoy es Sí, está bueno. pero era como una locura. Y empezamos lentamente a hacer eso hasta que nos vino un golpazo, que es la llama que llama. Claro. Y yo llego ahí y digo, uy, bueno, somos unos fracasados. Y bueno, Saguchi y Bachetti te hacían eso. ¿Y no le pudieron competir a la llama que Sí, llama? claro, sacamos Walter. Ah, sí, igual. Con... ¿Cómo se llama el actor? Daniel Hendler. Ah, Daniel que Hendler. el otro día salió en una nota en Blender diciendo, para mí fue un karma, y todos los de Blender diciendo, no, para nosotros Walter Estuvo fue un bueno, hit. claro. Y él decía, no, para mí me marcó que me decían, vos sos Walter, y fue como un trauma. Y dice, qué pena, porque para nosotros fue que, no sé si Blender o alguno de estos. Wainwright, no sé, alguno de esos. No, sacamos Walter, que la verdad que fue un hitazo porque, bueno, el que se congeló en los 80 y se descongeló y vio todo lo de Telefónica, que es totalmente diferente a la llama que llama. Con Gastón Vigio, que estábamos hablando recién, fuera de cámara, Gastón era el redactor de mi equipo en aquel momento. Y me acuerdo de haberle contado, che, Gastón, mirá, no te entendían a veces los chicos, la campaña era todo un grupo de gente, no es que era mía. Estaba Martín Halfen, estaba Rama y Ferre, los de la comunidad, era un equipazo total. Y estaba Gastón como redactor. Y le digo un día, che, Gastón, escúchame, quiero hacer un comercial que salga en Telefe y en Canal 9 a la vez. Y que la gente que en algún momento diga, no sé, si lo querés ver a Walter de tal manera, quedate acá. Y si lo querés ver de otra, cambia a Canal 9. Y era el primer comercial interactivo de la historia, de 4 minutos. Está bueno. Se me rieron, salió al aire, ¿eh? Se lo llevo a Yankelevich. Yankelevich me dice, por sobre mi cadáver, hay dos maneras de que esto se ponga, pero Telefónica es dueño de Telefe, por eso te iba a decir, hay dos maneras. De que Telefónica compre Canal 9 o que a mí me echen. Bueno, lo echaron a Yankelevich y Telefónica compró Canal 9, que se pasó a llamar Azul Televisión. Está bueno para hacerlo, o sea, el recurso está bueno para repetir con Olga y Luzu, viste, capaz pasás uno en otro y después... Bueno, pero era la misma rivalidad, no lo hubieran hecho nunca. Bueno, ese comercial es como que fue el Gran Slam, dio la vuelta por todos lados y después vino otro que fue el de Oreo. Ok, sí, el de Oreo. Y hablando un poco de recién que decías... con respecto a cuando viste lo de la llamada que llama, decías, uy, qué fracasado soy y todo. Sí. ¿Alguna vez te pasó hay un síndrome medio como conocido entre comillas, que es como el síndrome de qué choto soy? Cuando El del impostor. Claro, viste, sí. Como, uy, qué choto soy en esto, no me tengo que dedicar a la publicidad, cosas así. ¿Te pasó en algún momento? Sí, sobre todo cuando empecé, yo decía, yo soy muy malo. No se me ocurre ninguna idea. Es un músculo. Y la verdad, también lo quiero decir, porque hay mucha gente, no, Rodrigo, me presentan a veces, no, este es una leyenda de la publicidad. Yo siempre desmitifico todo esto. Mirá, también caes en un momento justo, en una generación justa, donde hiciste cosas que pasaron en un momento justo. Yo vivo la publicidad como otra vida. Yo estoy recordando esto de todo no
sé, 200, 400 comerciales que habíamos hecho, de los cuales pegaron 20, que fueron un montón y gané varios premios. Y para mí es una etapa en casi te diría dividido en 3 tercios. Yo hoy estoy en la otra vuelta en los eSports. Nada que ver. Es como recordar a otra persona de aquel momento, si bien toda esa escuela me sirvió mucho para estar hoy acá y hacer cosas que después hablaremos, que solamente te los enseña la publicidad llegar ahí. El pensar Claro. tan fuera de la caja que es eso. Sí, al principio yo pensaba que era un desastre, que no se me ocurría nada. Esto es un músculo y después también empezar a querértela un poco. El ego, esta cosa de yo lo voy a lograr o querer ganar premios. Pensá que yo formo parte de una generación que era, si vos ibas de jurado al Festival de Cannes, no podías inscribir, esto era un código nuestro, piezas tuyas. Ese año ibas sin posibilidades de competir. ¿Por qué? Porque vos como jurado tenías que pelear para que ganaran los comerciales o lo que sea de tus colegas. Mirá. Y no tenías que perder el tiempo en, fíjate lo que era la industria, como la creamos nosotros mismos. Eso hizo que en 5 años la publicidad argentina fuera una de las más premiadas del planeta. Espectacular. Che, Que hoy lo mirás y decís, olvídate. después seguiste en DDB, ¿no? Después de ahí me fui a DDB. Bueno, Walter sale en DDB. Ah, ok. Y después de DDB fundaste Fire. En DDB fundé Fire, que era más advertisement, viste, ese tipo de Claro. cosas. ¿Cómo fue eso que decidiste fundar Fire? ¿Cómo se piensa? O sea, de un día decís, che, voy a hacer mi propia agencia. ¿O te picó el bichito? ¿Cómo es ese momento de decir, No, che, fue me parece de que vuelta. ya tengo De que... vuelta, con el mismo criterio de, yo cuando era chico no pensaba en hacer publicidades, un día me senté y dije, tengo que estudiar algo, y me enamoré perdidamente de la profesión. Acá cuando estaba vino la crisis del 2001, el corralito, y yo me senté con la gente de DDB y les dije, miren, no soy el presidente preparado para manejar esta compañía, porque va a venir una época en donde es un desastre. Tienen que traer a alguien que no es el momento de la agencia creativa, tienen Sí, que traer a maneja alguien una crisis. que maneje crisis. Yo, la verdad que no estoy preparado. Lo tomaron muy valioso, lo tomaron como un sincericidio, por decirlo de alguna manera, pero dijeron, qué buena onda. Y me dijeron, ¿y qué te gustaría hacer a vos? Y yo dije, mira, la verdad que a mí me gustan los contenidos, me quiero ir para tal cosa, por un tema de familia, mi familia es folclorista, mi abuela hacía un festival de folclore, mi tío tenía programa de televisión, mi viejo componía, y así sucesivamente. Y venía de una familia donde para mí la televisión, el cine, la música, etcétera, estaba todo muy ligado, y yo decía, mira, quiero hacer algo que sea la mezcla de los contenidos con las marcas. Y le puse algo que parece una tontería, uní advertising con entertainment, advertainment. Y ya que uní eso, la compañía se llamaría Fire por Figueroa Reyes. Y me dijeron, lo tenés todo. Sí, está bien, bueno, pero que no tengo guita para armarlo. Bueno, hagamos una cosa. Nosotros te acompañamos, pero vos bancás todo el proceso de esto de la salida del corralito a... Y estuve un año entero, creo que uno de los peores años de mi carrera, porque me la pasé despidiendo gente, que no era una alegría. Sí, lo único que pedí en aquel momento fue, hay una doble indemnización, digo, paguémosle a la gente lo que realmente, y peleé mucho porque se le pagara a la gente el doble de lo que... Bueno, algunos se hacían los boludos en aquel momento, o no tenían la guita. Claro. ¿Es lo peor de ser jefe, despedir Sí. a alguien? Sí, pero como enseñanza fue muy bueno porque me hizo curtir la situación muy compleja. Vos pensás que yo había llegado a construir DDB casi de la nada una agencia de 150 personas. Ganamos muchos clientes, vino Telefónica desde Pragma, bueno, un montón de cosas. Y pasar de eso a tener que despedir 120 personas. Oh, Claro. casi todo. No, es tremendo, ¿eh? Sí, vos pensás que una cuenta de 40 palos como Telefónica bajó a $69.000 en el año 2002. Fua.
40 puede creer. millones No, sí, a sí. $69.000. Es el 1, y pico%. La nada misma, o sea. Sí, sí. Y la gente la verdad que lo entendía, pero vos también llega un momento que decías, mi laburo es en un año, imagínate, casi un día sí, un día no, sacar gente. Y no era que lo hacía porque me habían dicho, te vamos a financiar la compañía, era porque me dijeron, es la única manera que tenés de curtirte para mañana ser dueño de una empresa. Bueno, la peor forma, lo cuento porque es una, la verdad que es una. Y te curtió bien. Me curtió bien, fue horrible pasarlo, pero más que nada me curtió a decir la verdad. Llamar a la gente, che, mirá, esto es una crisis total, no va para ningún lado, logré que te puedan pagar el doble, algunos eran parejas, otros si eran parejas, viste, que se quede tu mujer y vos no, el otro no sé qué, bueno, ahí ibas haciéndolo como se podía. La Argentina había tocado fondo de una manera increíble. Y cuando me largué, en septiembre del 2002, a hacer Fire, DDB tenía el 40% y me financió los primeros años. Y la verdad que nos largamos a hacer contenidos para marcas y una cosa loca, porque digo, puta, saltar de un sueño, saltar de la publicidad a esto, yo creo que la gente pensaba que, incluso me lo decían que estaba totalmente loco. ¿El Eternauta te parece un poco Advertainment o no? No sé si la viste. Pero el Eternauta tiene cosas, sí. No es un caso de advertisement, creo que es una historia que tiene marcas adentro. Claro. Le pusieron marcas. Yo advertainment puro es la radio de Coca-Cola que hicimos, es como un contenido a medida de verdad, ¿viste? Hacer una película para una marca o hacer una serie o un programa o no sé, o montar un equipo de fútbol. Hablemos, Si no es product placement. Claro. hablemos un poco de lo de Coca-Cola FM que lo estuviste nombrando. ¿Cómo vendes esa idea? O sea, en un momento medio que era bastante innovadora. Mira, cuando abro Fire, el primer laburo que hice con Federico Bonomi, el dueño de Cosuco, hicimos KSK Radio, la radio de Cosuco. Y eso fue 2003 al año, o sea, muy, imagínate, 2003, estamos en el 2025, hace 22 años, una radio, para una marca. Muy innovador de parte de él, de parte nuestra también, y montamos una radio que fue como, que tuvo mucho éxito en su momento. Coca-Cola me llama 10 años después, casi 10 años después, para hacer la radio Coca-Cola. Claro, fue más de su lado que del tuyo en un punto. Me llamaron ellos, sí, claro. Pero ya habían visto la de Cosuco. Claro. Exacto. Che, ¿y el TC2000 en el obelisco? Ese- Esa cómo la vendiste también, Esa fue muy es loca. increíble. Esa le dije, a ver, me llama Pablo Peón, que era el dueño de la categoría, me dice, cumplimos 30 años, queremos hacer un evento, algo, que sea. Bueno, hagamos un callejero. Y me dice, vos estás loco, esto se quiso hacer. Hay uno, que esto para mí son las enseñanzas que tienen que ver. Hay una ordenanza de Perón que dice que no se puede hacer un callejero cuando se creó el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no se puede correr un callejero puntuado. Si hay algo es como si fuera, Sí, de no sé, exhibición. una exhibición. No, para acá hay que hacer una carrera en serie. No, olvídate. Bueno, ahí lo conocí a Fernando Andrés, que Fernando hoy es fue el secretario general de la presidencia de Macri, pariente de Mauricio. Y cuando le fui a contar a Mauricio esta idea, me dice, esto está totalmente pirado, pero bueno, vayan con Fernando, que era legislador. Fernando era el hijastro de Juan Manuel Gordeu, corredor el padre de Juan Cruz, corredor de automovilismo, y dijo, bueno, vayan y vean. Y Fernando, junto conmigo y yo qué sé, derogamos la ordenanza, bueno, él era el legislador, la derogó él, en la legislatura, lo que se votó allá, Claro. en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y a partir de ahí, 2 años después, montamos la carrera en la Semana Santa del 2012. El final de que me preguntan por qué yo debería hacer esto, porque pasó por 200 filtros y estábamos en una reunión donde Mauricio me pregunta, dame una sola razón, él la había comprado, pero ante su gente, ¿por qué yo debería hacer esto? Y le dije, pues tenés que tener un evento peronista. No lo contaría lo que pienso yo. Y me dice, pero ¿por qué? La casó al toque y me dice, ¿y un evento peronista en qué sentido?
Esto es mucho pro. Camisa celeste, pantaloncito. Acá tenés que tener gente transpirando arriba del alambrado, Claro. no sé qué, porque el kirchnerismo venía bien de hacer el bicentenario en la 9 de julio con un evento mega gigante, ¿cómo se llamaba? De la Guarda, después se llamó, ¿cómo se llama? Hoy, el de Dickie James. No sé. No sé. Los que hacen las cosas que se cuelgan y todo. Ah, Fuerza Bruta. Ahí está. Hicieron Fuerza Bruta en la 9 de julio. Una locura Claro, un total. espectáculo increíble. Digo, tenés que tener un evento, pero Y con eso se lo vendiste. 1 millón de personas en la calle, 17.5 de rating a la 1 del mediodía de un domingo de sol Hmm. de Semana Santa con la gente que viajó. Puede ser que por ese evento tenés una anécdota poco común que no mucha gente podría tener con quien fue el Papa Francisco. Sí, claro. ¿Cómo fue un poco esta? Eso está bueno de investigar. Mirá, como todo en la Argentina, decís, vamos a hacer una carrera, se arma el circuito es la 9 de julio, pasabas el Obelisco, pegabas la vuelta por el Colón, para ver el Colón, volvías Diagonal Norte, la curva en Plaza de Mayo, bajabas por Avenida de Mayo y la 9 de julio. ¿Por qué cuento esto? Porque la curva era en Plaza de Mayo, donde está la Catedral Metropolitana. Y no sé si nadie se dio cuenta, incluido nosotros, de que era Domingo de Ramos y la misa era a las 11 de la mañana el día domingo cuando arrancaba la carrera. Claro. Entonces alguien en algún momento levantó la mano y dijo, che, parece que tenemos un quilombo porque en el arzobispado dijeron, acá no arranca ninguna carrera porque la misa es a las 11 de la mañana. Bueno, vamos a hablar con Bergoglio. Y entonces Federico Abriani, que era el secretario de culto de la ciudad de Buenos Aires, me dice, hay que ir a hablar con el cardenal o el arzobispo. Yo creo que el cardenal. Cardenal. Ya era cardenal, sí. Vamos a hablar con Bergoglio, nos sentamos, éramos varios, nadie se animaba a decir. Y en un momento, de vuelta, mi tío, yo siempre digo, mi tío es como una especie de ángel de la guarda, ¿viste? Bueno, y díganme, es muy simpático, la verdad que El Bergoglio era sí, simpático. muy simpático. Siempre lo fue. Es un tipo que manejaba muy bien el humor, la verdad que era un crack total. Yo lo conocí ahí, desde esa anécdota yo lo defendí toda la vida, cuando le pegaban que era kirchnerista, peronista, y yo supuestamente teniendo una afiliación política diferente, para mí era que el tipo estaba muy por encima de todo eso. Yo siempre lo banqué porque lo conocí. Y me acuerdo que nos sentamos y bueno, chicos, cuenten un poco a ver qué es esto. Y él ya sabía, tengo un circuito que pasa por acá, o sea, están hasta la bola. Ponés que Claro. pues venía a negociar, levanto algo, cuénteme, cambió los tengo ahí. atrapados, ¿viste? Y entonces nadie hablaba y yo le digo, bueno, discúlpeme, contame, ¿cómo te llamas vos? Rodrigo. ¿Rodrigo qué? Figueroa Reyes. Y me dice, ¿Figueroa Reyes? ¿Qué sos de Hernán Figueroa Reyes? Siempre es la pregunta, ¿viste? Sobrino, uy, yo tu tío, mirá, que cantaba y no sé qué, y que en tal lugar, y ha venido a una de las peñas que hicimos con los chicos de la villa. Mi tío tenía ese tipo de gestos, entonces ya era como que le caía Claro, bien. ya entraste por un lado. Bueno, contame, Rodrigo. No, yo soy muy folclorista, tanguero, era muy tanguero. Y me empezó a contar ahí lo de San Lorenzo y el fútbol. ¿De qué sos de River? Ah, Gallina. Bueno, era un tipo campechano, muy cercano. Contame, voy a ir por el final, el Cardenal, porque si no le voy a hacer perder tiempo. La carrera arranca a las 11 de la mañana, para lo cual, si arranca a las 11 de la mañana, usted da misa a las 11 de la mañana. Ajá, sí, exactamente. Que es lo que me contaron, tenía un papelito ahí. ¿Qué propones, Rodrigo? No, no me decía Rodrigo. ¿Qué propones, Figueroa? Me decía. Entonces le digo, que haga la misa a las 10 de la mañana. Largo una carcajada y todo, viste, como Todo silencio. se pudrió todo. Que haga la misa a las 10 de la mañana. Pero tengo algo para atrás. Se reía. Yo me acuerdo como si fuera hoy. Me dice, ok, él haga a las 10 de la mañana. ¿Usted entiende que las viejitas que vienen hace 40 años a la misa a las 11 de la mañana, yo les tengo que explicar que vienen a las 10, se me infartan
las 200 que vienen se me infartan ahí en ese momento. Entonces yo digo, si usted viene, yo le propongo lo siguiente, pero lo saqué ahí en ese momento. Le traigo las cámaras de TN para que transmitan la misa y por lo menos 5 pilotos para que vengan y vean, vestidos de pilotos para que vengan acá a la misa de usted. Él mira y me dice, le cambió la cara y dice, ¿hacemos salir una misa por televisión? Sí, yo me comprometo. Pero increíble. No, pero yo no, imagínate, cualquier cosa, nadie me había dado el ok. Yo te estaba diciendo porque vos pensás que tenías una carrera y algo le tenía que dar. Claro. A las 10 de la mañana viene TN, porque yo dije Canal 13 no va a venir, TN, y le traigo a 5 pilotos para que vengan. Y él me mira y me dice, así, como si fuera hoy. Ok, le cambió la cara. Y 100.000 estampitas y 100.000 espigas de trigo. Y el gordo ese que está ahí, que es como el capellán en el segundo de él, ustedes tienen un podio, ¿no? Así es, como te estoy contando. ¿En dónde lo tienen? En el obelisco. Perfecto, gordo, vas a dar misa. ¿Cuánta gente va a venir? Y a mí me dicen que no lo diga, pero yo creo que va a haber, no sé, 500.000, 700.000 personas, porque es un deporte. Esto va a ser una locura. Mejor todavía, gordo, das misa a las 10 de la mañana allá, yo la doy acá, viene TN y repartimos 100.000 espigas de trigo y 100.000 estampitas. Un maestro. Estamos, listo. Gracias, Figueroa, va a ser un éxito. Y me fui, yo cuando me fui caminando, les digo a todos, no que iba a ser papa, pero les digo, che, este está para ser presidente de la nación, digo. El mejor negociador. Mirá, una cintura el tipo. Me la negoció así, de golpe, y todos me dijeron, ¿cómo le vas a decir que sí a todo? ¿Y cuál era la otra salida que tenés? Levantar una carrera es mucho más caro que 100.000 espigas de trigo y 100.000 estampitas. Y terminamos haciéndolo, y al año siguiente, para terminar la anécdota, como empezaron a hacer el Metrobús, nos fuimos a hacer la carrera en la Facultad de Derecho, en todo el circuito de abajo. Claro. Y en lo que era la antigua, ¿cómo se llama esto? El centro de convenciones, el centro de la ciudad, que hoy está abajo, ¿viste? De la Facultad de Derecho, el centro de convenciones, estaba atrás, que era un galpón, que era donde se hacía la Feria del Libro. Y ahí pusimos a las 700 personas de producción que teníamos, que cruzábamos el puente, y en el triángulo, frente a TC y la Embajada de Estados Unidos y el ACA, se hacía todo el armado de las marcas, etcétera, etcétera, y todos los boxes del otro lado donde está el ACA. Tremendo. Y cuando entro, esto 2013, previo a Semana Santa, entro en marzo, 13 de marzo del 2013, entro y escucho gritos, locuras, yo estaciono con el coche, voy entrando y empiezo a escuchar como una especie de, viste, como una ola de gente que empieza a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, y cuando entro al lugar donde había 700 personas laburando, que teníamos muchos televisores puestos, veo que dice, el Papa es argentino, y lo veo Bergoglio, se me pone la piel de gallina, lo veo Bergoglio en el Vaticano saliendo y decía, el Papa es argentino. Impresionante. Increíble. Vos habías, Y un año atrás te habían este estado. señor negocié el año pasado por la carrera. Y decía, el Papa es argentino. ¿Dirías que fue lo más grosso de la carrera, lo más grosso de tu carrera publicitaria? Yo creo que sí, es raro porque como publicidad tradicional no es como... Como idea, sí. Sí, como idea, eventos. Yo después creo que tuvimos ideas hasta más chicas, pero más interesantes de eventos. Pero esto fue una movilización de pavimentar una ciudad, un delirio. Mover 1 millón de personas, fueron 1 millón de personas. Sí, yo te diría que fue como el pico más grande de ese tipo de cosas. Ahora, después llenamos un Movistar Arena, llenamos con los eSports. Sí. Llenamos 3 horas. Hace 2 fines de semana atrás hicimos un torneo en un subte con los subtes pasando. Como loco, a lo mejor es más loco lo del subte que lo de la carrera. Pero a nivel producción y locura fue esto. Claro. Y ir a los eSports. Pero no se termina, ¿eh? Lo interesante es que vos creas que van a seguir viniendo otro tipo de cosas. Sí. Y ir a los eSports. ¿Fue un poco para innovar o por cansancio de la publicidad? ¿Querías correr de la publicidad por algo? No, de vuelta. Viste que uno, si no vendés, no, porque se me ocurrió.
No, yo como padre, viste, le empecé a acompañar a Jero, a mi hijo, vos lo conocés bien. Sí, sí. De hecho tienen la misma edad. Le empiezo a acompañar a Jero con 9 años, como papá, a un evento él era un fanático ya de chiquitito, su pasión, los videojuegos, etcétera. Lo acompaño a un evento donde el primer evento me acuerdo como si fuera hoy, en 11. Imagínate un chiquito de 9 años. ¿A dónde estamos yendo? Jerónimo, no, porque hay una League of Legends. Bueno, dale, vamos. Con 2 amigos más. Lo llevo, éramos 5 padres y 20 pibes. Al año siguiente voy a otro evento que éramos 20 padres, 100 pibes. Al año siguiente ya éramos, pero aparte fue muy rápido, 50 padres y 1000 chicos. Y 2 años después, Jerónimo era Hydra, ya tenía 14, lo dejo en la puerta de Costa Salguero. Mirá quién llegó a Hydra, dame un autógrafo, no sé qué. Jerónimo diciéndome, rajada acá, o sea que ya le daba vergüenza, no era que bajaba, lo llevé. Y era un evento de Argentina Game Show de 30.000 personas. Increíble. Cuando veo todo eso, ni siquiera pensaba, veía qué locura en el mundo pero yo no terminaba de entender muy bien. Y un día Jerónimo me dice, che viejo, mira, la verdad que esto es todo como muy, con sus palabras, ¿no? Todo como muy falopa, me dice, porque nosotros hacemos de todo un poco, pero acá las marcas vienen, ponen guita, los que lo organizan no nos pagan, nos dicen que nos van a pagar y después no nos pagan, pero sin poner un nombre, era el sistema, la escena. ¿Por qué no te metes? Porque la verdad que si te metes, yo qué sé, va a haber más marcas, va a haber más cosas, yo qué sé, y fui a un evento de estos diciendo, a ver qué, y también vino la pandemia y largamos la Fire League, que es nuestra liga insignia, y no paramos más. Una apuesta tremenda. Me llegó mi hijo. A ver, después otros te dicen, tampoco te hagas el pobrecito de que no sabes nada. La viste, te metiste y te metiste de lleno y empezaste a hacer un montón de cosas. Pero en parte le debes esta, entre comillas, nueva vida a tu hijo. Sí, claro, obvio. Laburo con Jero. Jero Es tu socio. Sí, es mi socio y somos manos derechas y hay veces que tengo que tomar una decisión que la tomaría solo y el sábado fuimos a morfar a una parrilla y tuvimos un ping-pong de 4 horas en donde no estamos de acuerdo en la mitad de las cosas, pero las discutimos y ¿cómo se llama? Y nos ponemos, pero no porque sea nada malo, No, porque él tiene una visión, yo tengo son distintas otra opiniones. y no estamos tan de acuerdo y trato de no ser el viejo, ¿viste? No, se hace porque yo sé más que vos. Claro, que la edad no te gane. No, y de hecho él sabe más que yo en un montón de cosas de esto. Pero está muy bueno el complemento y el que charlemos y como que negociemos cosas, porque hay veces que él no ve algo que yo puedo estar viéndolo por la experiencia y que le digo, hagámoslo porque vas a ver que esto, y hay veces que él me dice esto. Ni nos metamos, y yo a lo mejor me quiero meter y me doy cuenta a mitad de camino y digo, uy, tenías razón. ¿Es mejor tener a tu hijo de socio o a un amigo o a otra persona que no conoces? Se me digo, es que tengo un equipo también grande. No, yo prefiero, para mí es recopado tener a tu hijo de socio, es como impensado también. Porque nace y vos decís, no estoy planificando. De última yo hubiera pensado, esto fue buenísimo. Cuando yo estaba con Fire, él venía a la agencia. Y yo decía, qué copado, ¿no? ¿No te gustaría estudiar algo? Y él desde chiquito, que venía y se conectaba con los juegos, y decía, ¿qué hace la gente acá? Yo los veo aburridos, es un embole esto. O sea, yo nunca podría estar 8 horas frente a una máquina diseñando algo. O sea, no juegan, no se divierten, no sé qué. Y siempre me challengeó y me dijo, yo ni en pedo voy a estar en la agencia. Empujó para que fuera otra cosa. Después, si se dio, yo creo que gran parte fue por él, por mí y por la pandemia. La pandemia fue un empuje, Claro. La policía cayó, ya me aburrí yo también de lo mío. Él ya venía desde muy chiquito y ya era como que había logrado ser, no sé, campeón argentino de Fortnite, uno de los mejores de Latinoamérica, etcétera.
viajamos, me fui a vivir a Europa, él se vino conmigo también y ya es como que Se fue dando. 2019, como que, Claro. y que, Che, yo te quería preguntar por algo nada que ver, que es, hay un clip muy famoso de Gulliver, viste, el dueño de Globant, que ah, dice, no, porque mi amigo Rodrigo me dijo que tenía que pensar cuál es mi negocio. soy yo, sí. Sí, sí, por eso te pregunto, ¿qué puedes decir de eso y del consejo que le diste? No, yo le conté, él cuenta un poquito la anécdota, ¿no? En el fondo nos fuimos a comer a Pepino, a una hamburguesería, y charlamos un rato largo. Y yo lo que le decía era, ¿en qué negocio estás? Porque él se quedó como impactado en su momento porque era yo diciéndole, pero, y Global ya era una compañía grande, ¿viste? Y yo diciéndole, pero ¿qué hacen ustedes? No terminaba de entender. ¿En qué negocio estás? Porque le digo, fíjate, y le di un par de anécdotas que ni siquiera las invento yo. Che, Kodak quiebra porque no entendió que en vez de estar en el negocio de los rollos fotográficos, estaba en el negocio de los recuerdos. Y si lo hubiera entendido, hubiera terminado siendo hasta un iPhone, que hoy también está en el negocio de los recuerdos. Sacás una Claro. foto, la compartís. Hmm. Y dices, ah, puta, qué interesante. O, no sé, McDonald's está en el negocio de lo inmobiliario, es la inmobiliaria más grande del mundo. Ni siquiera es que venda hamburguesas, gana más plata por ser la que tiene 37.000 locales. Y no sé, un productor de cine está en el negocio de la transportación. ¿Cómo transportación? Sí, claro, porque agarra una persona o en el sofá de la casa, en el del living, o en el sillón del living, o en la butaca y lo lleva donde quiere ir y lo devuelve sano y salvo. Y entonces empezamos a cranear eso y tuvimos un par de reuniones y entre las charlas terminamos llegando, yo creo que más por ejercicio del interno, porque quería llegar, a que Globan estaba en el negocio del fitness. Y la gente no entendía cómo el negocio del fitness. Y porque ellos era lo que ponían a punto en forma a las empresas en el mundo de la era digital. Claro. Y empezaron a meter máquinas para hacer ejercicios en las oficinas y hacían como dietas, ¿viste? Te vendían como si fueran planes Planes como saludables y le encontraron toda la vuelta y después ya se metieron en otra cosa. Y hoy un publicista, ¿en qué negocio está? Como decís que la persona del cine está en el de transportación. La Una persona que vende una publicidad, idea. claro, la publicidad yo creo que no, que es una buena pregunta, porque la publicidad creo que, esto lo he visto, no, yo no soy un renegado de la publicidad, porque me salí de la publicidad, es como vivo en Madrid y puteo a Argentina, no, yo soy fan de Argentina, todo lo contrario. Y la publicidad para mí me llevó a, si hicimos el otro día un torneo en un subterráneo, con los subtes pasando, es porque la publicidad me hizo pensar de esa manera. Un operador de torneo mundial, el otro día fue una revolución global lo del torneo, que te hacen un torneo, te dicen un torneo va en un estadio y me gasto $1,500,000 para hacer la mejor puesta en escena. Lo hemos hecho en el Movistar Arena, lo hemos hecho en obras, pero de golpe decís, che, yo puedo ir al Camp Nou o puedo ir a esto. La publicidad está en el negocio, ¿viste cuando vos decís, estamos en el negocio de las ideas, estamos en el negocio no sabría decirte exactamente qué es porque hay que estudiarlo bien, pues tampoco lo pensé nunca. Pero el gran problema de la publicidad es cuando no entendió que no estaba en... La gente que trabajó toda la vida en publicidad pensó que estaba en el negocio del servicio. Porque es una agencia, agencia. La agencia es el agente. Y el agente es el que une una cosa con otra. Entonces, cuando creyó que estaba en el negocio del servicio, es como el negocio del rollo fotográfico. No entendiste que Claro. estabas en el otro negocio, es que en más que conectar una marca con la gente, estás en el negocio de la, no sé cómo decirle, de poner, no es esto, pero para que se entienda. Vos le pones magia a un producto inanimado, o sea, no, vos no creás una necesidad. Cuando no, porque el marketing crea necesidades que la gente no tiene. Vos te pensás que la gente es boluda. Vos le decís, che, anda a comprar, vayan a comprar 3 pares de zapatos, en vez de comprar 2, comprar zapatos de A3. La gente no es idiota, que le vas a crear una necesidad que no tiene. Yo creo que la publicidad está en el negocio
de hacer mágico algo Algo que no es. Algo es común. básico, Ok. algo común. Pero, Creo que hay que buscarle y puede ser un poquito más atractivo, pero por lo general está un poquito más en eso. pero ponele en el sentido de las marcas de lujo. Sí. Vos no tenés la necesidad de comprarte algo de lujo. Hay gente que sí, para llenar un pasillo, yo qué sé. Mm. El otro día pasó con toda la locura de estos de los chinos que se calentaron y empezaron a contar, no sé si vieron, en todas las cuentas de TikTok empezaron a contar de esto que vos compras por $5.000, yo lo hago por 50 Mm. o por 500. Sí, sí. Y le quitaron la magia, por eso te digo, finalmente, cuando vos lográs construir una marca, eso es mágico. Porque ¿por qué es más Coca-Cola que Manaos? Perdón, Manaos, no tengo nada contra Manaos. Pues la marca. Sí. Bueno, Cuando vos ves yo- la película Founder, que no es una buena película, pero es la historia de McDonald's, de Ray Kroc, que es genial, al final de todo los McDonald's cuando le dicen, pero ¿por qué tu locura de quedarte con nosotros? Porque era la marca, siempre fue la marca. Obvio. El resto no es nada, el resto es hamburguesa. Sí, yo el otro día escuché a Hugo Basilota Sí. que decía, nosotros, viene un grupo afuera y le dice, te vamos a comprar Guaymallén por $100 millones. Sí. Y el tipo dijo, qué raro porque las máquinas que yo tengo cuestan 5. Y los pibes le dijeron, claro, pero nosotros no tenemos la marca. Y la marca es tiempo, entonces eso es lo que le querían comprar, me parece Guaymallén. espectacular. Sí, Claro, sí, sí. Guaymallén. Bueno, él es un crack porque de grande Él es un crack. y sin saber nada se hizo influencer. No, él es un crack. Es el mejor influencer que hay. No, pero digo, se hizo influencer de la nada misma. Y también tuvo perlitas como cuando, ¿quién era? ¿El Ronia Castro? No, ¿Quién era No. Maidana. Maidana. Ese PNT lo presupuesta. Un analista le dijo que salía 2 palos. 2 millones 2 de millones de dólares. Bueno, todos en ese momento vimos que el otro agarró un Guaymallén y dijimos, ¿quién fue el genio que hizo esto? Hubo porque le gustaba mucho el boxeo. Sí. Eres un crack. O sea, a la publicidad la ves medio jodida. Ahora, desde afuera, ¿cómo la ves? No, yo desde afuera lo que veo es que la publicidad tiene un rol muy importante que es, estás en el medio de, sos el corazón del capitalismo, digamos. Con la publicidad se puede llegar a mover. Lo que yo veo un poquito jodido es insistir con los mismos modelos. O sea, hoy pensar que una agencia llena de creativos, de cuentas, que es la historia de nuestra vida, más no sé qué, más no sé cuánto, ese es el modelo que va a ir, nunca la publicidad va a desaparecer. Todo tiene que ser comunicable. Lo que cambia es el formato en cómo vos lo comunicás. La realidad es que tampoco creo que todo pase por los influencers en TikTok. O sea, es otra mentira más también, porque esos pibes no te construyen una marca. Yo hoy veo más, que tiene más posibilidades, un planner de ser el líder creativo de una agencia, porque es el que conoce el corazón de la marca, junto con un director de prompt. Hay que entender que el nuevo director creativo es el que le sepa sacar más jugo en la inteligencia artificial. Guste o no guste, no necesitas más 50 personas. Con 3 o 4 directores de prompt tenés 100 personas laburando. Sí, está Es bien. jodido, pero es la realidad. Está bien. Es el Eh, futuro. sí, sí, tal cual. A ver. No, yo también te quería preguntar, ¿por qué pensás que fue un éxito tan grande la comunicación de los libertarios o de Milei? Y o sea, ¿qué pensás de eso? ¿Por qué la rompió tanto y pegó tanto? A ver, yo creo que Milei entendió muy bien, lo han dicho varias veces, pero me parece que es justo decirlo, me parece que entendió muy bien la pospandemia. La pandemia justamente lo que te quitó fue la libertad. Y toda una generación de chicos en los cuales una cosa era que yo a Jerónimo le dijera, che, ¿qué haces todo el día en el cuarto? Salí. Y él que te dijera, no, me quedo en el cuarto porque estoy jugando, que es la discusión que han tenido la mayoría de los padres. Y otra es cuando vino la pandemia, en donde estaban obligados a estar en el cuarto y los pibes a lo mejor decían, pará, no me di cuenta de que no estoy todo el día en el cuarto. Iba al colegio, salía, paseaba el perro, iba a ver a mis amigos a no sé qué. Entonces perdieron esa libertad. Cuando salieron, apareció un loco que grita, que no tiene nada que perder, Hmm. y que empezó a contar cosas a los gritos que hoy, viste que te dicen,
yo personalmente los modos de los libertarios no me los banco. Ok, A mí toda esta cosa de putear a todo el mundo, decir que son, pero tengo que reconocer que comunicacionalmente parece que Funcionó. funciona y sigue funcionando. Fíjate lo que pasó en Capital, que vos con buenos modales y con todo fueron los tipos, siguen gritando, dicen libertad o kirchnerismo, y yo pensaba, libertad o kirchnerismo, cuando esa batalla ya se dio hace 20 años en la capital federal y arrasaron de vuelta. Entonces, hay una cuestión de que tiene que ver con los chicos y con los que no tienen nada que perder, ok, que es una gran masa de gente que no tiene un mango. Por claro. un país, cuando vos tenés 50% de pobres y jóvenes, tenés un 70% del electorado que dice, pero mira, olvídate, se pudra todo. Donald Trump llega a la presidencia porque Estados Unidos estaba gobernado por Tutankamón, que era Biden, que estaba Claro. liquidado. Sí, Y y dándole a la maquinita, como acá estaba Massa y todos, viste, que papel falsificado, como dice Maslatón, ¿viste? papel picado. Claro. Y llega un momento que vos decís, si vos juntás a toda una generación de gente que no tiene nada que perder porque no tiene un sope y dice, ¿qué sigue de acá? Yo qué sé, no sé si llego a fin de mes. Mm, Y por el otro lado tenés a toda una generación muy joven que no tiene nada que perder porque son muy jóvenes. Porque cuando vos tenés 20 años sos inmortal. sí, ¿Qué te vas a poner a pensar de que yo, que ya pasé los 50, digo, che, estoy más cerca de un lugar que del otro? Cuando vos tenés 20, decís, tengo todo por delante. Cuando vos juntás eso y con un pibe que viene y te dice, viva la libertad, carajo, y la verdad que el tipo lo entendió. Lo único que yo diría, pero imagínate si me van a dar bola, ninguno porque no les importa, pero tarde o temprano, lo que te llevó a ser un éxito es tu condena. Vos podés tirar de la soga diciendo viva la libertad, carajo, y podés mandar a la mierda a los periodistas, a todo, decir que los amarillos son unos fracasados, que el peronismo no sé qué, todo es una porquería, vos sos un genio. Hay un momento donde, y ha pasado en toda la vida, ese humor cambia y te dicen, ¿sabes qué? Este grita, no me gusta, no me divierte. mm, Mi recomendación es, porque económicamente vienen haciendo las cosas bastante bien, está bien que hagas un poquito el show, ¿viste? Pero eso que te trajo éxito, que vos preguntabas por qué fue el éxito, tal vez llega un momento que hasta la misma generación que te votó, que crece un poco y dice, pará, tiraba aflojá con el grito porque Claro, no me tiene, cierra. tiene que tener flexibilidad. Sí, o acercar un poquito más a gente, ¿viste? Cuando vos gritás tanto. Y- Vos pensás que es el mismo que dijo que el Papa era el diablo, maligno en la el tierra. maligno en la tierra, y después fue corriendo a sí, hizo tabula rasa. sí, y- la tabula rasa. Y al pro lo ve jodido. Nah, a ver, yo soy, si fuera un equipo de fútbol, yo soy hincha del Pro. No me dejo de ser hincha, yo soy hincha de River, me fui a la B y me la banqué. Y después tenés que volver. No, lo veo como una situación normal de 20 años de desgaste, en lo cual en algún momento se te viene una baja, punto. Y tenés que hacer una autocrítica, y vos si haces la autocrítica y empezás a escuchar a otra gente, es muy posible que vuelvas renacido y tenés que pensar que te va a llevar un tiempo. Claro. Lo mismo que al kirchnerismo que venía arriba de todo. Vos pensás que Moreno es el mismo tipo que iba con un chumpo que él lo desmiente y lo ponía arriba de la mesa en papel prensa y era el terror de todo. Y hoy es un panelista de gelatina. Sí, sí, Sí. sí. Entonces, a ver, no todo es. No por desmerecer a Gelatina, que me encanta. Pedro Rosenblatt y todo me parecen geniales como unen incluso los dos mundos hoy. Pero lo veo a Moreno con Kim, sacando 2 puntos y siendo panelista y digo, O sea, al pro le dirías que un tropezón no es caída. nah, todo lo contrario. Ok, Hacemos las últimas 2 preguntas. dale. Una es si tenés alguna anécdota con el Diego, con Maradona. Tengo una, sí. ¿Se puede contar? Sí, claro, sí, sí. Fui al programa, me invitaron al programa la noche del 10. Adrián Suárez, que yo le había pedido, lo conocía, bueno, lo conozco a Adrián.
Y le dije, che, me encantaría ir, no sé qué. Y yo calculo que me pasaría lo mismo con Messi si lo conociera, que no lo conozco. Llegué al programa, bueno, te vamos a presentar, no sé qué, fui con 2 amigos más. Y cuando estaba delante de Maradona fue como... Se me borró absolutamente ¿Cómo? todo. No, porque era muy fuerte verlo. No sabía qué Ok, decirle. ok. Se me borró absolutamente todo. Hablé, le di la mano, él me abrazó, porque obviamente él era un seductor, ¿viste? Estos que, che, llegó Rodrigo, alguien le habrá dicho, che, saludalo bien. Y vino, hola Rodrigo, yo qué sé, no sé cuánto, hablamos, sí, sos hincha de River, no sé qué. Me contaron todo lo que pasó, yo no me acuerdo de nada. Increíble. Mirá, o sea, tenía una aura especial el tipo. Tremendo. Qué increíble No me acuerdo eso, absolutamente eso me parece nada de lo que espectacular. pasó. Y cuando se fue, que me saludó yéndose, fue el momento como que salí de ese momento y le dije a los dos que estaban conmigo, pasó? che, me mandé alguna cagada, hice algo, tipo vomité, o sea, me dice, no, boludo, te quedaste hablando. No me acuerdo de nada. Increíble. Era como Dios. No, no, es, Lo o sea, más tiene una cerca aura de- mágica, es. Tremendo. Lo más cerca de conocer a Dios. Sí, una cosa muy loca. Y mirá que yo después con el tiempo, con toda su cosa política y maduro y haciendo jueguitos y todo, llegué a como detestarlo con todo eso. No como jugador, porque como jugador fue increíble. Y después cuando murió, para mí fue muy doloroso, porque es como que todo lo malo, supuestamente del ser humano, todo lo que tenga que ver con su vida privada no me molestaba porque era lo que él tenía que hacer. Pero en la parte política era como que me parecía, viste, qué loco, ¿no? Que vayas a hacer jueguitos con Maduro, que al final es como un impresentable absoluto, viste. Pero después te das cuenta que Maradona, incluso hasta en su despedida, cuando hicieron el sepelio, por llamarlo, que en Casa Rosada, todos se tironean, viste, de él, era como... Sí, sí. Te das cuenta que al final fue un tipo, una víctima del sistema, ¿viste? Fue un grande, digo. Sí, fue un grande. La final es, el final de todo fue un grande. Pero está bueno que te lo diga de que me quedé como... coso, y después llega un momento que no lo soportaba tampoco. Y después al final lo terminás queriendo. ¿Querés hacer una para cerrar? No, hoy? no. Yo te hago la última. ¿Qué es Fire hoy? Digamos, ¿cuánta gente labura? ¿Cómo es la organización? Mira, yo vivo en Madrid, tenemos un equipo de gente allá. Hemos trabajado para el Barça, para Movistar, hacemos ligas, hacemos cosas. Y acá debemos tener, pero lo digo bien, allá yo tengo 5 personas y acá 20. Y no quiero tener más. Porque en realidad cuando vos te vas armando es un acordeón. En el evento del otro día éramos 200 personas trabajando. Y yo creo que hoy no hay compañía de este estilo que pueda soportar tener 200 personas fijas todos los días. No existe. Creo que es un modelo así. Fire creo que se parece, hoy Fire Esports se parece mucho más al Fire que creé hoy que cuando lo creé. Porque cuando lo creé, con toda esta cosa de los contenidos, las marcas, etcétera, me costó mucho que entendieran el advertisement, me costó mucho, lo monté equivocado por momentos, donde tenía que tener clientes fijos, yo qué sé, y hoy me di cuenta que al final del camino, poniéndole un agregado que es la competitividad, teniendo una liga, siendo dueño de properties, teniendo un premio que entregás a la comunidad, pudiendo haber sido casi un medio como somos hoy, porque nuestras redes mueven, viste, estamos hablando de la comunidad de los esports, ¿no? Y empezando ahora a manejar hasta un club de fútbol que vamos a manejar, hemos trabajado para el Barça y ahora empezamos a trabajar para River, mi club, y digo, manejar los esports de River y tener una liga es muy fuerte porque es como decir, puta, creé un producto propio en el cual los brasileros o los europeos o americanos quieren jugar. Hoy Fire cada vez va tomando más la forma por lo que lo montamos. Ok. Tenemos un gaming center acá en Palermo y tengo una operación en Madrid. Y tenemos una persona sentada en Dinamarca, que es la catedral de los esports, otra en San Pablo y otra en México.
Y está bueno, porque todo esto es que vos podés ser medio global con 30 personas. No más. 30 personas. Que, como dije, un acordeón puede crecer y bajar. Ahora vamos a hacer un torneo en España y lo que digo, puta, al final somos 5 personas, viajan 2 de acá y voy a tener contratados unas 200 personas. Y decís, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Sí, claro. Es como que cambia absolutamente el acordeón concepto. Exacto. Lo abrís o lo cerrás para determinar. Es mi recomendación que yo le doy hoy a las agencias también. Digo, si yo tuviera que cerrar con algo positivo de agencias, las agencias tienen un talento creativo que tienen que dejar de tenerlo solamente para hacer comerciales de televisión o contenidos para las redes sociales. Ese talento lo puedes inventar para hacer lo que se te ocurra. Sí, sí. Lo que se te ocurra, crear productos, o sea, cualquier otra cosa. O sea, como una agencia hoy no es dueña de una marca de ropa, no hace un bar. ¿Por qué solamente pensando para el otro? Porque ahí es donde, como les decía antes fuera de cámara, vos no podés poner tu talento solamente en vender un yogur. Lo tenés que poner en un montón de otro tipo de cosas. Es como la agencia Putos Modernos, ¿viste? La de España. ¿No conocés la agencia Putos Modernos? ¿Vos la conocés a mí? ¿No conocen Putos Modernos? Allá en España. Sí, la tenés que buscar, porque es justo lo que vos decías. Es una agencia que no solo hace publicidad, sino que tiene la agencia de los la agenda de los putos modernos. Claro, y hace miles de cosas así, ¿viste? Sí, claro, sí. Me parece espectacular. Viene por ahí. Está bueno. Por ahí. Che, bueno, gracias, Rodrigo. Bueno. Gracias. No necesité lo que Ya sé, se me ocurrió una idea, cayó en la punta de mi lengua y no la quiero abandonar. Lo sé, le falta una cosita, cambiarle alguna partecita, busquemos algo más. No la quiero abandonar, se está por escapar. Se está por escapar. Si buscamos un final, tal vez va a funcionar. Sé que va a funcionar. Ya sé, ya sé. Se me ocurrió una idea, cayó en la punta de mi lengua y no la quiero abandonar. Lo sé, le falta una cosita, cambiarle alguna partecita, le falta una vueltita.